Muy bien, vamos a empezar hoy con la clase, ¿no? La semana anterior, ¿qué revisamos? Revisamos prácticamente lo que era el impuesto a la renta, vimos, ¿no? De una persona, perdón, de una persona natural no obligada a llevar contabilidad. Y ustedes vieron que una persona no obligada a llevar contabilidad, cuando tiene ciertas actividades, es decir, actividades excluyentes del RIMPE, van a tributar como régimen general. Y cuando tributamos nosotros como régimen general, ¿qué hacemos? Ya nosotros no calculamos o determinamos un impuesto a la renta basado en los ingresos que nosotros generemos, sino que vamos nosotros a determinar un impuesto conforme a una base imponible. Y esta base imponible nosotros determinamos ingresos, bueno, sacando la diferencia, ¿no? Entre los ingresos grabados, es decir, los ingresos que nosotros generamos y que están sujetos al impuesto a la renta, menos los costos y gastos, que son deducibles, ¿no? Que nosotros ya conocemos los parámetros generales, los parámetros específicos que nos establecen el artículo 10, ¿sí? Y haciendo esa diferencia entre ingresos menos costos y gastos, nosotros ya determinamos una base imponible. Y esa base imponible nosotros ya podemos multiplicar con una tablita, ¿no? Del impuesto a la renta. Esta tablita solamente se aplica para personas naturales y sucesiones indivisas, ¿sí? Porque las sociedades no tienen tablita. Ellos, el impuesto a la renta específico para las sociedades que se encuentran en régimen general es del 25%, ¿sí? Es decir, la base imponible por el 25%. Estos 25% que les digo con impuesto a la renta puede subir como puede disminuir, ¿no? Nosotros ya hablamos de algo así en tributación, en el módulo anterior, cuando yo les decía, ¿cuándo sube el impuesto a la renta 3 puntos? Cuando los socios se encuentran radicados eh, o están sujetos también bueno, como cuando están sujetos a paraísos fiscales, ¿no? Cuando los socios tienen domicilio en paraísos fiscales, eso es lo correcto. Ahí subiría 3% entonces el impuesto a la renta, es decir, ya no pagamos sobre el 28 nosotros como sociedades, perdón, sobre el 25, sino sobre el 28. ¿Y cuándo nos disminuyen el impuesto a la renta, el porcentaje? Cuando existen beneficios tributarios, ¿no? Cuando existen beneficios. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, somos una sociedad que cumple ciertos parámetros que nos establece la normativa, ahí sí nosotros podemos hacer uso de ese beneficio donde disminuye el 25%, ¿no? Disminuye del 25%. Bueno, prácticamente eso es lo que vimos la semana anterior, ¿no? De una persona no obligada a llevar contabilidad, que es súper sencillo, porque yo como persona natural puedo tener varias actividades, es decir, puedo prestar el servicio profesional, puedo prestar, eh, puedo tener arrendamientos, ¿no? Puedo tener un inmueble donde arriendo un local y voy a tener ingresos, yo voy a tener facturación, o a su vez puedo yo también ser trabajador, ¿sí? Puedo ser trabajador bajo relación de dependencia. Tengo 3 actividades que son excluyentes y por estas actividades que yo estoy ejerciendo, voy a generar ingresos, ¿no? Una por relación de dependencia, otra por el arrendamiento, otra por los servicios profesionales que yo pueda prestar, ¿sí? Y todos esos ingresos nosotros debemos determinar, ¿no? Porque son ingresos grabados. Pero para nosotros generar esos ingresos, también vamos a incurrir en gastos, ¿no? Y estos gastos nosotros podemos utilizarlo para disminuir el impuesto a la renta que debamos pagar, ¿sí? Regáleme un segundito nomás. Ahora sí, y miren, como les digo, ¿no? Nosotros por los ingresos que generamos, también incurrimos en gastos, ¿no? Que estos gastos nosotros
cumpliendo ciertos parámetros, podemos utilizarlo para deducir impuestos. Es decir, perdón, no es lo correcto eso, sino para depurar ingresos, porque la normativa nos dice así, depuremos ingresos con los costos y gastos deducibles que tú tengas, siempre y cuando cumplas con parámetros generales y parámetros específicos, en el caso que corresponda. Y muy bien, miren, ¿por qué vamos a hablar en este día de este tema, que es los gastos personales? Primero, porque gastos personales con la nueva reforma tributaria entra en vigencia a partir de este año, ¿no? Nosotros debemos eh, ya tributar conforme a lo que nos establece la nueva normativa sobre gastos personales. En pocos años ha existido 3 cambios en lo que es gastos personales. Pasamos de una determinación de gastos personales que era parte de las deducciones del artículo 10, ¿sí? Donde nosotros teníamos rangos, ¿sí? Donde teníamos rangos, donde el máximo creo que era el 1.3% de una fracción básica desgravada y teníamos techos eh, por cada, por cada tipo de gasto, ¿no? Es decir, teníamos un techo para vivienda, teníamos un techo para educación y no podíamos sobrepasar ese límite, pero debíamos cumplir, ¿no? Con el 1.3 veces la fracción básica desgravada. Luego, ¿qué vino? Vino un cambio en donde nos indicaba que nosotros debíamos basarnos en las canastas básicas, ¿no? En la canasta básica, perdón, en la canasta básica, conforme al año anterior de diciembre, nosotros debemos basarnos para tener también un techo, ¿no? Pero ahí ya no formaba parte del artículo 10, sino que era parte de un artículo enumerado. Ya no se llamaba deducciones, sino que se llamaba rebaja. Ahora tenemos un nuevo cambio en donde lo vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? Donde hay cosas que nosotros podemos ver, hay cambios, ¿no? Que justamente después de tanta crítica que había por la elevación de los impuestos, el Estado, es el presidente, mandó esta reforma para que sea aprobada y ahora ya tenemos, ¿no? Publicada en el registro oficial, en donde nosotros podemos verificar ciertas cosas, ciertos parámetros que ya vamos a ver a continuación, ¿no? Que llaman la atención. Me confirman si ustedes están visualizando el, el Excel. Me confirman, por favor. Sí. Sí, Listo, muy bien. Muy bien. ¿Algún compañero que quiera ayudarme con la lectura? Artículo enumerado. Miren, si ven, no tiene número, tiene 3 puntos aquí, suspensivo. Es artículo enumerado. Después del artículo 10 viene este artículo, ¿no? Miren, ¿algún compañero que me quiera ayudar con la primera parte? sí. Agregado artículo, 3 puntos que dijo, agregado por el artículo 40 de la ley sin número R.O. 587-35,2911 del 2021, sustituido por el artículo 3 del D.E. 742, RO 335 S, el 20 del sexto mes del 2023. Las personas naturales gozarán de una rebaja de su impuesto a la renta causada por sus gastos personales, aplicable antes de imputar créditos tributarios a los que haya lugar de conformidad con la ley. Ya, hasta ahí un segundito. Miren, aspectos relevantes. Vamos a trabajar con aspectos relevantes. Miren, ¿qué nos dice? Y en el primer inciso, ¿qué nos entra diciendo? Que los gastos personales, déjeme subrayar por acá, déjeme subrayar, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. A ver, un segundito. Por aquí estamos. Miren, déjeme subrayar esto. ¿Qué dice aquí? Las personas naturales gozarán de Exacto. una Hasta rebaja. ahí nomás.
¿Qué Sí. nos dice entonces? Las personas naturales. Entonces, la rebaja por gastos personales, solamente quienes pueden utilizar esta rebaja, las personas naturales, ¿no? Aquí no me dice sociedades. Es el primer parámetro, el primer aspecto que nosotros debemos considerar, ¿no? Que los gastos, la rebaja por gastos personales aplica únicamente para personas naturales, ¿sí? Ese es el primer aspecto relevante, ¿sí? Miren, rebaja personales gozarán solamente las personas naturales. Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué nos decía? Mire, aquí hay otro aspecto relevante. ¿Qué nos dice? Justamente en este inciso, que esta rebaja por gastos personales nosotros vamos a aplicar antes de imputar impuestos, perdón, antes de imputar créditos tributarios. ¿A qué hace referencia esto? Que, por ejemplo, si yo tengo unos $200 como rebaja de impuesto a la renta, yo primero utilizo, miren, voy a ponerles por acá un ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo un impuesto causado de $1,000? Miren, de $1,000. Yo no voy a pagar, no, porque el impuesto causado, yo ya les dije, es antes de pagar impuestos, antes de utilizar créditos tributarios que yo tenga o alguna rebaja, como es en este caso. Antes de yo utilizar, miren lo que dice aquí, antes de imputar créditos tributarios, tú vas a utilizar primero la rebaja por gastos personales. Es decir, que si el impuesto causado es de $1,000, la rebaja por gastos personales, supongamos que yo tengo $200. Primero utilizo esto para luego venir a utilizar créditos tributarios, como puede ser de retenciones. Mire, ¿qué tal si aquí tenía un crédito tributario de 300? Y ahora, ¿cuánto pagaré? Ya no pago, no, el impuesto causado es de 1,000 menos 200 menos 300. Entonces, el impuesto por pagar será de $500. ¿Sí ven? Así es entonces. Dice que yo voy a utilizar esto antes de aplicar los créditos tributarios. Primero yo utilizo la rebaja de gastos personales que yo haya generado a través de un anexo, ¿sí? Es más, esto me va a aparecer de forma automática. Cuando yo haga el anexo, ya se va a enlazar ese anexo con el formulario de renta, ¿sí? Pero si yo tengo rebajas, primero voy a utilizar esto, este saldo, esta rebaja, este rubro, antes de los créditos tributarios. Eso es lo que me establece la normativa, como pueden ver. Continuamos con la lectura, ¿ya? Porque aquí ya vienen los aspectos específicos para aplicar correctamente la rebaja de gastos personales. A ver, continuemos. Para establecer el monto máximo de la rebaja señalada en el inciso anterior, se deberán observar las siguientes reglas. Muy bien, miren hasta ahí. ¿Qué nos dice? Que nosotros ya nos van a poner montos máximos. No es que nosotros de rebaja, si yo tengo gastos personales de unos $20,000 en el año, no voy a utilizar los 20,000, sino que aquí la normativa ya me va a poner límites, ¿sí? Y también me va a poner parámetros que yo debo cumplir para hacer uso o para yo poder gozar de esa rebaja de gastos personales. Veamos qué nos dice aquí, el A. A. Para el caso de personas naturales sin cargas familiares, el monto de la rebaja por gastos personales será equivalente al 18% del menor valor entre los gastos personales declarados en el respectivo ejercicio fiscal y el valor de la canasta familiar básica Muy bien, multiplicado por 7. muy bien. Miren, ¿qué nos dice por acá? A, pongámosle A, porque me da primero un parámetro, ¿no? Me dice cuando las personas naturales no tenemos cargas, tal vez somos solteros y nosotros debemos hacer uso, queremos hacer uso prácticamente de un gasto personal. Nosotros, ¿a dónde vamos? Directamente al literal A, ¿verdad? Donde me habla acerca de cómo yo debo aplicar la normativa correctamente para el uso de gastos personales. ¿Qué nos dice entonces? Miren, que nosotros como personas naturales sin cargas familiares, el monto de rebaja por gastos personales será equivalente al 18%. 18%. Pongámosle aquí mire, 18% me dice, ¿verdad? 18%. Eso pongámosle ahí como dato, ¿no? Pero ¿qué me dice? ¿El 18% de qué? ¿De qué es el 18%? Me dice, del valor menor entre los gastos personales incurridos, ¿sí? De los gastos personales incurridos
o ya me pone acá el límite, porque yo en los gastos personales incurridos, como le digo, puedo tener 20,000, pero el límite que me pone me dice, y la diferencia, o perdón, el valor menor entre los gastos personales incurridos o el valor de la canasta básica multiplicado por 7. Y ponemos acá, canasta básica por 7, me dice, ¿no? Prácticamente este va a ser el limitante, la canasta básica, porque nosotros ya vamos a conocer, ¿sí? El INEC de forma mensual va publicando a través de su página, ¿no? De estadísticas y censos, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ellos publican mes a mes cuánto es el valor de canasta básica, ¿sí? Porque va variando de mes a mes, ¿no? Nosotros nos vamos a guiar ahora con la canasta básica de diciembre del 2022, ¿sí? Para el ejemplo. Miren, déjenme verificar justamente en el INEC, canasta básica, diciembre 2022, ¿no? Me dice que para en diciembre del 2022, la canasta familiar básica se ubicó en 764,33. Miren, este es el valor de la canasta básica que me dice el INEC, ¿no? Me dice el INEC que publica esto, como le digo, mes a mes. Y para el mes de diciembre del 2022, la canasta básica ha llegado a 764,33. Es decir, que la normativa me dice que yo me base con esta información para ponerle techo a mis gastos personales. Entonces, miren, ¿qué me dice? Que yo multiplique la canasta básica por ¿cuánto? Por 7, Por ¿no? 7. Y este será entonces la fracción, perdón, la canasta básica familiar por 7. Miren, esto será. ¿Será cuánto? 5,550,31, ¿verdad? Este es el rubro que a mí me interesa. Miren, 5,350,31. ¿Y qué me dice la normativa? Que yo, entre los gastos incurridos, ¿qué tal si yo incurrí, como les digo, en unos $7,000? Miren, me dice, tú elige el menor. Tú elige el menor entre la canasta básica multiplicado por 7, que es 5,350,31, y tus gastos personales declarados, me dice, miren, clarito me dice aquí, declarados. Es decir, en los que yo incurrí y en los que yo ya declaré a través de un anexo. ¿Cuál es el menor? La canasta básica multiplicada por 7 es el menor, ¿no? Entonces me dice, elige, ¿cuál de los dos es el menor? Porque de aquí la canasta básica ya no va a subir, ¿sí? Ese es el limitante. Lo que sí puede subir es los gastos personales, pero la normativa es clara y me dice, elige el menor entre los dos. ¿Y cuál es el menor? 5,350. ¿Qué más nos dice? Entonces, la rebaja de gastos personales que tú puedes hacer uso, la rebaja por gastos personales para usar, ¿de cuánto es? Fácil. Me dice, elige de los dos el menor. Yo elijo el menor, 5,350,31. ¿Por cuánto? Por el 18%. ¿Y cuánto yo tengo de gastos personales para utilizar? Mire, 963,06. Eso yo debería ponerlo aquí. Sí, y debería declararlo. Perdón, esto yo debería declarar, el tope. ¿Sí? Esto yo tengo como limitante, 963,06. Ahora, ¿qué sucede en el otro escenario? Miren, en otro escenario, miren por acá. ¿Qué me dice? ¿Qué tal si yo el tope sí tenía efectivamente 5,350,31? Pero yo por ahí tal vez cuando iba a hacer una compra que sea relacionada con gastos personales, no pedía factura a mi nombre, siempre pedía consumidor final. ¿Y qué sucede? Que yo voy al final del año y le digo al contador, mire, ahí está, deme haciendo la declaración de gastos personales. Y sucede que como yo no pedía facturas, ¿qué tal si solamente en el año tenía $2,000 de gastos personales? ¿Cuál elijo entre los dos? Me dice, la normativa me dice, elige el menor entre la canasta básica multiplicado por 7 y o los gastos personales que tú hayas declarado, que hayas incurrido efectivamente. Entonces, allá no voy a coger los 5,350, Pues si no, sino los voy a dos elegir mil. el menor, los 2,000. 2,000. Es decir, que yo los 2,000 por 18% solamente como rebaja voy a utilizar
$360. ¿Sí ven? Eso es porque nosotros debemos siempre, tal vez cuando ya generemos ingresos que sobrepasen una fracción básica desgravada, es decir, cuando ya nosotros pasemos los $11,722, que es la fracción básica para este año, nosotros ya deberíamos ir contemplando esto de gastos personales, ¿sí? ¿Qué sucede si nosotros no pasamos los 11,722 durante el año? No es necesario, ¿no? Vamos a tributar cero. Deberíamos tal vez sí realizar una declaración, pero nos va a salir impuesto cero. Cuando nosotros sobrepasemos ese rubro que les indico, ahí sí nosotros deberíamos ir considerando gastos personales y siempre pedir facturas y siempre llegar al límite, por lo menos a este límite de los 5,350, porque es el tope que me da. Y si me da un tope, aprovecho yo también hasta donde me dé, ¿sí? Es decir, los 5,350. Bueno, 50. este ejemplo aplica para persona natural Naturales. sin cargas, ¿no? Sin cargas familiares. Facilito, miren, facilito. Facilito es esto. Con esta nueva cambio, nosotros tenemos una aplicación más sencilla. A diferencia de la rebaja que había anteriormente, donde nosotros determinábamos si sobrepasábamos un rubro y luego eso multiplicábamos por el 10 o 20%, que era un poquito más complicado. Pero ahora miren, sencillo, yo primero verifico cuánto tengo efectivamente de gastos personales y cuánto es la canasta básica. De las dos elijo el menor y multiplico por el 18% y pare de contar. Eso es la rebaja que yo tengo. ¿Sí? Súper sencillo. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? No, ¿O estamos claros? sí estamos claros. Listo, vamos entonces. Continuamos. Vamos entonces con literal B. Ayúdame con la lectura. Para el caso de personas naturales con cargas familiares, el monto de la rebaja por gastos personales será equivalente al 18% del El menor menor valor. valor entre los gastos personales declarados en el respectivo ejercicio fiscal y el valor de la canasta familiar básica multiplicado por la cantidad de canastas que le corresponda, según el número de sus cargas familiares, conforme a la siguiente tabla. Hasta ahí nomás. Miren, es muy similar al anterior, ¿no? Donde me Sí. dice que yo elija entre el menor, ¿sí? Entre el menor. Entre los gastos personales que yo he declarado con la canasta básica familiar, multiplicado, pero ahora sí, de acuerdo a una tablita. ¿Qué tal si yo tengo una carga familiar? Miren, si yo tengo una carga familiar, entonces ya no voy a multiplicar la canasta básica por 7, sino que me dice la tablita. Como yo Por tengo una 9, carga familiar, ahora multiplico la canasta básica por familiar 9. por 9. Si tengo 2, por 11. Y así, ¿no? Sucesivamente, donde el techo va a ser 20 veces, ¿no? Multiplicado por 20 veces. Hagamos un pequeño ejemplo. Igual, nos mantenemos, ¿no? Me dice el 18%. 18%. Muy bien, déjenme copiar esta información de acá. Acá, déjenme copiar esto nomás. Miren, fax. Listo. Aquí ponemos que ya tenemos una carga familiar, ¿ya? Una carga familiar, con una carga. Ustedes ya conocen eso. Entonces, borremos esto. Me dice que la canasta básica de diciembre del 2022 fue de 764,33. Como yo tengo una carga familiar, entonces yo voy a hacer uso de ¿cuánto? Por 9 veces la canasta, ¿no? Es decir, por 9, mire, por 9. Y aquí de igual manera, por 9. Bien, ya tengo un techo más alto. Por la situación de que yo tengo cargas familiares, tengo esa rebaja, tengo ese beneficio, llamémoslo así, ¿sí? Y este es un beneficio que sí, efectivamente, nos beneficia, porque para eso se creó, para reducir el pago de impuesto a la renta. Porque la gente, como les digo, el año anterior, perdón, la declaración conforme a la información del 2022 que se declara en el 2023, es decir, este año en el mes de marzo, ya comenzó a sentir cómo el Estado le iba cobrando, ¿no? Los impuestos conforme a las reformas tributarias que había en ese entonces.
Pero ahora, por algo sacaron esta rebaja, ¿sí? Donde hacían campañas publicitarias, dando a conocer este beneficio, ¿no? Este cambio en los gastos personales. Y es más, creo que con estos cambios, la gran mayoría de personas que declararon impuestos en el 2000, del 2022, ahora en este año seguramente no pagarán nada con este beneficio tributario, ¿sí? Con esta rebaja de gastos personales. Y miren, entonces, ahora yo ya tengo un techo un poquito más alto. Yo ya puedo utilizar hasta 6.878,97. Como yo les ponía el ejemplo, ¿qué tal si yo incurrí en unos $8.000 de gastos personales? Elijo entre el menor, ¿no? El menor es seis mil 6.800. ochocientos setenta y ocho con 97. Muy bien, y miren, voy a copiar esto. Entonces, ¿cuánto es? 6.878,97 por el 18%. Es decir, que yo puedo tener una rebaja de 1.238,21. ¿Sí ven? 1.238,21. Y de igual manera, cuando nosotros tengamos, miren, o hayamos incurrido en gastos menores a los 6.878, es decir, unos $5.000, yo tomo el menor, es decir, de los 5.000 por el 18%. ¿Cuánto es? $900. Esa es mi 900 rebaja. dólares. ¿Sí? Si ven, facilito, súper sencillo esto de gastos personales. ¿Por qué les enseño esto? Primeramente, como les dije, primeramente, porque esto ustedes pueden declarar ya a partir de este año, es decir, ustedes en el mes de febrero, algún amigo, familiar, conocido, cliente, ustedes ya pueden hacer, ayudarles a desarrollar el anexo de gastos personales conforme a lo que nosotros ya aprendimos en este momento. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? ¿O estamos claros? ¿Estamos claros? Continuamos entonces. ¿Sí? Ayúdame con el literal C. Miren por acá. Para las personas naturales con o a cargo de personas con enfermedades catastróficas raras y huérfanos, el monto de la rebaja de gastos personales será equivalente al 18% del menor valor entre los gastos personales declarados en el respectivo ejercicio fiscal y el valor de la canasta familiar básica multiplicado por 20. Wow. Muy bien, miren, ahí tenemos ya un poquito más de techo, ¿no? Como vimos acá, a cargo, eh, cuando teníamos más de 5 o más cargas familiares, ahí utilizamos el 20%, ¿sí? Y miren por acá, cuando nosotros tenemos, digamos, una persona, solamente una persona que tenga algún grado de discapacidad, alguna enfermedad catastrófica, raro, huérfana, nosotros vamos a utilizar el 18%, pero de aquí sí nos basamos, ¿no? Entre el valor menor declarado y el techo que va a ser la canasta básica familiar multiplicado por 20, ¿sí? Ese va a ser el beneficio, ¿no? La rebaja que van a tener este tipo de personas naturales. Sí, es muy sencillo el cálculo, como les digo, en vez de multiplicar por 9, multiplico por 20, este valor va a ser el techo, ¿sí? Yo debo considerar entre los gastos incurridos y el techo, ¿sí? Gastos incurridos y el techo, y aquí multiplico, conforme a lo que tenga, ¿sí? Por el 18%, es decir, el menor entre los dos, por el 18, y ahí me hago cargo yo de esa rebaja por gastos personales. Súper sencillo, ¿no? Continuamos porque quiero terminar con esta clase. Ayúdame con la lectura. Si el valor de la rebaja aplicada supera al del impuesto a la renta causado, no se configurará pago en exceso por la diferencia y por lo tanto no generará derecho a devolución para el contribuyente. Para efectos de este cálculo se considerará Un el valor segundito de nomás las ahí. ganas. Hasta Un ahí nomás. segundito, sí, un segundito en este inciso. Miren lo que nos dice por aquí. ¿Qué Ah, tal si yo tenía un impuesto causado de $200, ¿sí? Y yo haciendo ya la declaración de los gastos personales, tengo una rebaja de 500, es decir, que tengo a favor $300, ¿no es cierto? Porque es un impuesto causado de 200.
tengo una rebaja de 500, voy a tener un saldo a favor de 300, ¿verdad? Esos Sí, pero 300 dólares, lo que nos dice aquí, que esos ya, 300 dólares que yo tengo en exceso, yo no puedo pedir devolución de esos 300 no, dólares. Clarito eso es, la normativa me dice eso. Tú no vas a poder pedir devolución de eso, ¿sí? sí. Eso es lo que nos establece en este inciso. Si tú tienes un saldo a favor, no puedes solicitar devolución, ¿sí? No generará derecho a devolución, justamente nos dice aquí, Sí. y ni se considera como un pago en exceso. Muy bien, continuamos. Para efectos de este cálculo se considerará el valor de la canasta familiar básica al mes de enero del ejercicio fiscal respecto del que se liquida el impuesto, según los datos que publique el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Muy bien, miren, ¿qué nos dice? Yo cogí el diciembre, ¿no? Pero aquí la normativa nos dice que nos basemos en la En- publicación de enero, nos dice. Entonces, vamos, buscamos cuánto es la canasta básica a enero, ¿sí? Vamos, yo les ayudo con la lectura por acá. ¿Qué nos dice? Los gastos personales referidos en el presente artículo corresponden a los realizados en el país, ojo con eso, todos los realizados en el país, por concepto de qué? De vestimenta, educación, alimentación, salud, incluyendo los que correspondan a las mascotas. Miren, justamente eso les quería indicar. Antes no se les consideraba como gastos personales a los gastos que incurramos acerca relacionados a nuestras mascotas, pero miren por aquí lo que nos dice. Correspondiente a las mascotas, a cargo del sujeto pasivo, así también los gastos que se realicen por arriendo o pago de intereses por adquisición de vivienda, el pago de pensiones alimenticias, miren, turismo nacional en establecimientos registrados y con licencia única anual de funcionamiento, arte y cultura, conforme se establezca en el reglamento respectivo. No obstante, en cualquier caso, deberá excluirse el IVA e ICE de las transacciones. Es decir, que yo voy a trabajar solamente con los subtotales y ese subtotal yo voy a hacer referencia para ir acumulando como gastos personales. Aquí nos dice, no tomes en cuenta el IVA ni el ICE que te hayan cobrado en las facturas. Más acá abajo, para cuantificar la rebaja por gastos personales, se podrán considerar los gastos realizados por cada familiar. Miren, o sea, si yo estoy a cargo, perdón, si yo tengo cargas familiares de mi hijo, de mi hija, y ellos incurren en gastos, entonces yo también voy a asumir, ¿verdad? Puedo utilizar esos gastos que ya hayan incurrido relacionados con los que leímos en el inciso anterior para poder hacer uso de la rebaja. Y aquí viene esta condición también, miren con esto. Se considerarán como cargas familiares a los padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos hasta los 21 años o con discapacidad de cualquier edad, ¿sí? Hasta los 21 años mi hijo va a ser carga familiar. O a su vez, si tengo un hijo con discapacidad o alguna persona que estoy a cargo que tenga discapacidad, no importa la edad, ¿no? Siempre que no perciban ingresos grabados. Ese es otro parámetro que yo debo cumplir. ¿Qué tal si mi hijo tiene 19 años? Está dentro de lo que me dice, ¿no? Porque hice hasta los 21. Pero ¿qué tal si ya está trabajando, está percibiendo un sueldo? Entonces ahí ya no se considera como carga familiar, porque él ya está percibiendo un ingreso grabado, ¿sí? Cuando se trabaja, por ejemplo, en relación de dependencia, ese sueldo ya es un ingreso grabado. Vamos más abajo. En el caso de que dos o más contribuyentes tengan las mismas cargas familiares, estas podrán ser distribuidas entre ellos de forma discrecional, pero en ningún caso dos o más contribuyentes podrán considerar la misma carga familiar o la rebaja por gastos personales. ¿Sí? Posiblemente haya una actualización del anexo en donde nosotros sí ya tenemos cargas familiares, vamos a tener que poner la información de esa carga familiar, ¿sí? Para que otra persona también no pueda hacer uso de esa que yo ya estoy haciendo uso, ¿sí? Es decir, no podemos duplicar una misma carga familiar. Eso es lo que nos establece. Seguramente habrá una actualización del formulario donde ya podamos nosotros cargar esa información